En la era digital en la que vivimos, el uso de las redes sociales se ha vuelto fundamental para la comunicación gubernamental. Las secretarías o dependencias de comunicaciones institucionales desempeñan un papel clave en la difusión de información y en el establecimiento de una imagen positiva de los funcionarios públicos de El Salvador. Por esta razón, estaremos abordando el papel y las actividades habituales de las secretarías o dependencias de comunicaciones institucionales del Gobierno de El Salvador en el uso de redes sociales, coberturas y manejo de la imagen de funcionarios. Ya que a diario las secretarías de comunicaciones institucionales publican contenido relevante en redes sociales. Esto y más se lo estaremos ampliando en la siguiente nota. A diario las secretarías o dependencias de comunicaciones institucionales elaboran y publican contenido relevante y oportuno en las redes sociales. Esto incluye comunicados de prensa, noticias, anuncios de eventos, programas y videos, como también fotografías. Además, se encargan de responder consultas, comentarios de la ciudadanía, promoviendo así la interacción y el diálogo con la población. Para dar inicio al análisis del tema, nuestro punto de partida será el manejo de las redes sociales del gobierno ante la emergencia nacional del COVID-19. Durante la pandemia, las diferentes dependencias utilizaron las redes sociales como herramienta de comunicación para transmitir mensajes oficiales, actualizar estadísticas, brindar orientación sobre medidas sanitarias y responder preguntas de los ciudadanos. A través de plataformas como Twitter, Facebook, Instagram y YouTube se difundieron comunicados de prensa, videos informativos, infografías y enlaces a recursos útiles relacionados con el COVID-19. Las redes sociales del Ministerio de Salud fueron una de las que en tiempo de pandemia tuvo más relevancia para la población salvadoreña, porque entre sus actividades habituales incluían la difusión de información oficial, interacción con la comunidad, promoción de medidas preventivas, divulgación de campañas de vacunación, la cobertura de eventos y conferencias en el marco de la emergencia nacional del COVID-19. En El Salvador existen leyes y disposiciones que garantizan los derechos de acceso a la información. Algunas de estas leyes más relevantes son la Ley de Acceso a la Información Pública. Esta ley establece los mecanismos y procedimientos para que los ciudadanos puedan solicitar y recibir información de los entes gubernamentales, incluyendo los ministerios. Esta ley promueve la transparencia y la rendición de cuentas. La Constitución de la República de El Salvador reconoce derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información. Estos derechos respaldan la idea de que los ciudadanos tienen el derecho de estar informados sobre las actividades de los ministerios y el gobierno en general. Consultamos con Ricardo Portillo, periodista para Noticiero El Salvador en Radio El Salvador y Canal 10, quien nos comenta sobre cómo la Secretaría de Comunicación de la Presidencia maneja la imagen pública de los funcionarios, así como de los distintos ministerios de gobierno de El Salvador. Bueno, lo más importante de la cobertura es sobre todo saber qué es lo que está pasando en nuestro país. Hay temas preponderantes, sobre todo el tema de la seguridad, que día a día tiene una pauta sí o sí, tanto en la radio como en televisión y por supuesto en las redes sociales. Hay otro tipo de actividades como por ejemplo, recientemente se dio el anuncio de la construcción de 2 hospitales en San Salvador. Es un tema que acaparó la atención y por ende también tiene esa presencia, sobre todo en todos los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales. La preponderancia es siempre el trabajo gubernamental de cada una de las instituciones que se estén manejando. Como les decía, esto puede entenderse como una línea jerárquica. En la actualidad, las gestiones de comunicación de las dependencias institucionales del GOES se están enfocando en presentar a la población información sobre sus obras, proyectos y sobre los trabajos que estos hacen. Nos dimos la tarea de realizar un monitoreo de medios en las distintas plataformas digitales con las que cuentan algunas de las instituciones del GOES, tanto las autónomas como los distintos ministerios. Los datos obtenidos del monitoreo de medios de los distintos ministerios como el de Justicia y Seguridad, Educación y Obras Públicas, parece que la publicidad política y social ha tenido una abrumadora presencia en los últimos días. En el caso de algunas autónomas como Fosalud, Fonavipo, Cogna, DOM, pudimos observar en el monitoreo que en sus distintas plataformas digitales no hay afluencia política y se enfoca más en comunicar a la población de sus trabajos, haciendo así una alusión a un enfoque más de carácter social. Para tener un punto de vista diferente, entrevistamos a la diputada Anabel Belloso,
quien nos comentó sobre cómo ve ella las estrategias utilizadas por las secretarías o instituciones del gobierno en relación al uso de las redes sociales y si éstas están cumpliendo la función de informar sobre sus trabajos o simplemente utilizan este medio para dar publicidad a su gobierno. Entonces yo creo que no han cumplido el rol, porque al final cuando debería utilizarse las redes y todos los medios o las herramientas para comunicarle a la población información de vital importancia, no lo han hecho, porque al final este gobierno se sostiene sobre la creación de percepciones, de una burbuja propagandística, de una burbuja mediática, aun cuando eso diste mucho de la realidad que vive la población. Entonces es bien irresponsable porque las comunicaciones desde el ámbito institucional, desde los gobiernos, deben ser utilizados como un mecanismo de educación, de formación a la población, de mantener a la gente informada sobre sus derechos, de cómo exigir estos derechos, de cómo demandarle a las instituciones que cumplan con los servicios que deben brindarles, pero no lo hacen, porque al final ellos quieren vender a través de esta estrategia y de su propaganda y utilizando las redes sociales principalmente un país o un mundo que es el que no existe en la realidad, pero lo crean ellos a pura percepción. Y para eso las redes sociales son una herramienta que no la desaprovechan. Pagan miles y miles en publicidad dentro de las redes sociales, no solo en nuestras tierra o nuestras fronteras, dentro de nuestras fronteras. Esto trasciende. Por eso no es en vano, digamos, cuando uno escucha de fuera de decir, ay, el presidente, porque hay detrás de eso toda una estrategia en redes, principalmente en YouTube ahora, donde se pagan miles y miles de dólares con tal de generar una imagen o crear imágenes y percepciones de los funcionarios y de las instituciones o del mismo gobierno, cuando no debería de ser para eso, porque se trata de dinero de la gente que debe ser priorizado en otras cosas que la gente demanda pero no se atiende. A través de las redes sociales, estas entidades pueden amplificar el discurso predominante del gobierno y fortalecer la imagen de los funcionarios. También se dedican a monitorear la opinión pública y las tendencias en redes sociales, adaptando la estrategia de comunicación según sus necesidades y expectativas de la población. Su objetivo es asegurarse de la versión oficial y el mensaje deseado se transmitan de manera clara y efectiva. Esto es todo de nuestra parte, presentó Néstor Funes y Marina Ábalos.